1. Y mencionábamos varios conceptos que están de manera consistente, no solamente en la normativa internacional, sino en literatura que probablemente ustedes en algún momento de su ejercicio profesional, en algún momento de su formación, hayan conocido, hayan leído o hayan tenido la oportunidad de detallar de manera que les haya tocado investigar. Dicho esto, fue bastante interesante la conversación porque se abrió una interesante discusión. Para los que estuvieron, saben, la semana pasada saben a qué me refiero. Bueno, vamos a continuar la presentación de la semana pasada. Me da un segundo, por favor. Perfecto. Bueno, esta es la parte 4. Estamos hablando sobre el tema de presentación de estados financieros. Y sin ningún problema, esta sección daría, en mi opinión personal, 10 sesiones para discusión. Y pudiera ser más inclusive, porque hay demasiados temas realmente en lo que es la presentación de estados financieros. Voy a saltarme la parte de propiedad intelectual, que usted ya la mayoría lo debe conocer, ya me ha oído. Vamos a lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada leímos parte de la guía, las cuales al final de la sesión del día de hoy se le va a explicar para aquellos que no tienen acceso todavía, no han podido ingresar. Es muy sencillo. Voy a saltar esta presentación porque no voy a repetir esto se hizo ya la semana pasada. Bueno, solamente voy a mencionar algunos puntos importantes. Hablábamos de la NIC 1 original que se emitió en el año 74, aprobada en 74, publicación en el año 75, 1975. Coloquen ustedes una recta en tiempo para que vean cuántos años han transcurrido. Esa es la NIC 1 original. La NIC 1 original hablaba en el texto normativo acerca de la revelación de políticas contables. Ahí están los párrafos 16 al 23. Estas notas son nuevas para esta semana. Debido a la discusión de la semana pasada, consideramos importante el colocar algunos comentarios. Para ese momento no existía un marco conceptual. Fíjense que aquí se refiere al prefacio de las normas internacionales de contabilidad, año 75. No existía el otro resultado integral. ¿Sí? Fíjense aquí en la NIC 1 original, en su párrafo 3, habla del balance general, estado de ganancias y pérdidas, profit and loss, las notas y otros estados financieros. No está emitido el flujo del efectivo y obviamente no está desarrollado como está desarrollado en este momento la normativa internacional. También la NIC 1 original, en su párrafo 5, decía que los estados financieros usualmente son auditados. Para decirlo en lenguaje muy sencillo, los estados financieros todos sabemos, la mayoría sabemos que son auditados en general por diferentes razones. ¿Sí? Aquí no vamos a detallar las razones, si es por razones legales, por razones estatutarias, por razones de regulación o cualquier otro tipo de razón. Pero en general, los estados financieros de una entidad son auditados y el ANIC 1 lo decía en el año 76. Empresa en marcha siempre ha existido. Todo esto lo traigo a discusión para que ustedes tengan un esquema, porque lo nuevo a veces no es tan nuevo, ¿no? No sé, cada uno recibe información de diferentes fuentes. A veces se traen conceptos que son realmente fundamentos de nuestra profesión como si fueran nuevos.
Lo nuevo son, en mi opinión personal y profesional, las circunstancias nuevas que surgen básicamente por el ambiente económico en el cual se desenvuelven las entidades. Pues going concern o empresa en marcha, amigos, siempre ha existido. Es más, seguro que ha existido antes de la NIC 1 del año 76. Así que eso no es nada nuevo. Cuando alguien dice, y el nuevo cumplimiento del negocio en marcha, entidad en marcha, eso no es nuevo, estimados colegas. Seguimos. Estoy resaltando los puntos importantes para los que no estuvieron, ponerlos al día, para lo que vamos a discutir en el día de hoy. Consistencia y acumulación son dos conceptos que creo nos lo nombran o nos lo deberían haber nombrado en contabilidad 1. En mi caso, el profesor de contabilidad que tuve, que ya lo he mencionado varias veces, era muy bueno y ya esto lo había mencionado el profesor en una sección de contabilidad 1, ¿no? O sea, yo creo que no es algo nuevo. Estoy resaltando los puntos importantes de la NIC 1 original, no pierdan la perspectiva. En relación a la política contable, siempre se ha reconocido la existencia de la política contable. Siempre. Y una de las primeras premisas para elaborar la política contable es la prudencia. ¿Sí? Nada nuevo hasta ahora para ustedes. Los estados financieros deben ser entendibles. Fíjense aquí, el párrafo 10 decía, los estados financieros deben ser claros y entendibles. Ellos deben estar basados en política contable, los cuales varían de negocio a negocio. Ambos de entre un país o entre países. La revelación de políticas contables significativas en lo cual los estados financieros están basados es, por lo tanto, necesario y ellos deben ser propiamente entendidos, apropiadamente entendidos. Nada nuevo. Año 76. Por eso es que repetiremos siempre que es importante que conozcan la historia y la evolución de cualquier norma que se haya emitido y que esté vigente. Inclusive las que no están vigentes, porque les ayuda a entender el contexto de toda la normativa, ¿no? Y esto aplica para cualquier área profesional, como ya lo dije anteriormente. La NIC 5, que no, obviamente está derogada, año 76, igual. Fíjense en la tabla de contenido de la NIC 5. ¿Cuál es mi conclusión, nuestra conclusión? Las revelaciones siempre han estado alrededor y en función de los estados financieros. Aquí se revelaciones generales, revelaciones específicas del balance general, activo de largo plazo, por propiamente equipo, otro activo de largo plazo, por activos corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. NIC 5, rescatando los puntos importantes para poner en contexto lo que vamos a ver más adelante. Materialidad. Aquellos que han sido o son auditores saben muy bien que la materialidad es una de las primeras discusiones que se tiene en una auditoría. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la materialidad? Creo que aquí no hay discusión. Ningún contador, sea chino, sea japonés, sea peruano, colombiano, salvadoreño, hondureño, americano, canadiense, de cualquier país, en chileno, en el mundo, va a poner en discusión de que la materialidad es una de las primeras evaluaciones que se hacen en el inicio de una auditoría, ¿no? Es parte de la planificación inicial ¿me ayudan a Marily, por favor? O Alejandro, José. Tiene una cámara de prueba. Gracias. Tienen ustedes ya lo apagué. Gracias. Ok, toda la información debe ser material, debe ser revelada toda la información que es necesaria, que material debe ser revelada para que sea los estados financieros, para que se hagan los estados financieros claros y entendibles. Párrafo 6 de la NIC 1 original. Párrafo 8. Perdón, NIC 5, disculpen, corrijo. La compensación de partida no es permitida. Creo que
probablemente eso lo hayan leído en la normativa. No se pueden compensar partidas, ¿verdad? Si su compensación lleva a una confusión, no se pueden compensar. Solamente se pueden compensar cuando exista el derecho de hacerlo. ¿De acuerdo? Los estados financieros deben ser comparables con el periodo anterior. Nada nuevo. Lo decía la NIC 5 del año 76. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Esta lámina ya no nos dio tiempo de presentarla. Es decir, que hace 2 semanas se presentaron algunas preguntas que le vamos a responder en el día de hoy. Y pongan atención, por favor, y pongan lupa a su lectura contable cuando le presentemos los estados financieros que vamos a discutir ahora de aquí en adelante, por favor. La primera pregunta que se dio hace 2 Fernando, semanas, ¿a qué Fernando, correspondía? si me permite, José. eh, na- sí, quería nada más hacer un comentario que estimo yo, no estuve y pido a los asistentes disculpas, estuve comprometido con temas familiares. Quería comentar solamente que estimo que lo ha referenciado. Fernando ha utilizado la expresión empresa en marcha. Normalmente se estila negocio como el concepto más amplio, ¿no? Más visto desde el punto de vista de la visión que tienen las normas internacionales de vincular el negocio como un concepto mucho más complejo, mucho más completo, más allá de que cuando se está hablando de entidad en marcha, empresa en marcha, negocio en marcha, son términos que se han vinculado como sinónimos, pero lo común es utilizar la expresión negocio en marcha. Y algo que Fernando mencionaba bien interesante, el tema de la compensación. Y como, tal como él lo mencionaba, la compensación solo se da si a nivel de presentación, la presentación compensada refleja alguna información mucho más relevante. Caso, impuestos. Cuando tienes impuestos que potencialmente en una sola línea se pudiese presentar el referente para efectos de una mejor presentación. Solamente eso. El concepto gracias José, para negocio en marcha, yo, la palabra que realmente me gusta del español y preferiría utilizar, trato de utilizar es entidad en marcha. Es la entidad que reporta una situación financiera y de resultado, y etcétera, etcétera. Es entidad realmente el concepto que debería aplicarse. Ni siquiera negocio ni empresa, sino entidad. Porque es como un todo la evaluación cuando y el ejemplo es más sencillo, es los estados financieros consolidados, ¿no? Cuando ustedes presentan estados financieros consolidados, se refieren a una entidad, un ente único, ¿no? Ahí no se hablan de una, dos, tres, perdón, una no, 2 o más entidades, o 50 o 500 entidades legales. Bueno, Fernando, volviendo. ¿lo puedo interrumpir ahí? Adelante, por favor, Álvaro, cómo no. Bien, en Colombia, la figura de negocio en marcha pues está establecido en las normas o en los estándares internacionales de contabilidad, que bien, si han sido por convergencia, no se han adoptado ni se han adaptado, pero por lo menos se habla de lo que es la convergencia. Pero en la ley colombiana, en el Código de Comercio, que es el decreto ley 410 del 71, se habla de ente jurídico. O sea, es similar a lo que usted está hablando de entidad. El ente jurídico es cuando ya se constituye una empresa y esa empresa, que está en el artículo 25 de ese mismo código, ¿sí? Que busca beneficios. Entonces, va relacionado a lo que usted está hablando. Los otros colombianos que están ahí pueden aportar también, si les parece, en ese sentido de que en Colombia es un ente económico. El ente que ya se constituyó y se convierte en una persona jurídica independiente a sus socios, no importa, incluyendo las parejas, ¿no? Las parejas matrimoniales, por eso mi patrimonio y el patrimonio de ellas se convierten en una sociedad económica. Entonces ya no es mía, sino la sociedad conyugal, que es un ente jurídico y que en el momento que terminemos la relación, todos los bienes, tanto los míos como los de ellas, se convierten
en ese ente que toca separarlo. Cuando se separan, entonces ahí es cuando viene la separación de bienes y todo eso. Yo también estoy de acuerdo que es una entidad que responde sobre eso, en donde le ha quitado los derechos a los que han aportado a esa sociedad. Ese sería mi aporte desde Colombia. Gracias. Gracias, Álvaro. Sí, para cerrar el punto, el concepto que sugiero que se debería manejar es entidad económica, ¿sí? El ejemplo en contraposición es, por ejemplo, eh, para, para las entidades de gobierno, generalmente en la evaluación de negocio en marcha no es necesaria porque el Estado cubre los fondos que una entidad de gobierno estatal requiere, ¿sí? Aquí en Estados Unidos hay un caso bien conocido, que es el correo postal. El correo postal está en quiebra técnica desde hace, creo que, 20 años. Ustedes revisan, por curiosidad, revísense los estados financieros del correo postal de Estados Unidos y ustedes se dan cuenta que hay un hueco inmenso de déficit en el patrimonio. Fernando, pero fíjate, hay algo para contribuir al tema. Fíjate que la tendencia de la definición que tienen las normas a raíz del cambio en la NIF 10 e incluso en combinaciones de negocios es utilizar la conceptualización de negocio para evitar el tema de que potencialmente se confunda con la entidad legal. Porque muchas veces, fíjate, cuando se está reportando, no necesariamente hay un vínculo legal con entidad. Y por eso las normas en la última vertiente, sobre todo en la última versión de la NIF 3, le da un peso específico al concepto de negocio. Un poco, ojo, sin ánimo de que entendamos, porque al final entiendo el objetivo, porque al final entidad, negocio, empresa, busca lo mismo, ¿no? Pero recordemos que el enfoque que tiene la norma es el grupo empresarial, que no necesariamente está vinculado a una constitución legalmente establecida. Por eso era un poco el comentario, pero ojo, acá dentro del escenario se entiende lo que se quiere transmitir, ¿no? Mañana. Y lo interesante es que hay bastante lugar de discusión de toda esta parte conceptual. Un ejemplo que tocamos, no sé si los que estuvieron en la sección, cuando tocamos los estados financieros de equipos de fútbol, alguien estuvo aquí, creo, se dio un caso. Pero bueno, vamos a avanzar para no quedarnos cortos en el día de hoy con la lámina que está más adelante, ¿no? La pregunta que se hacía hace 2 semanas, o que hizo una persona que estuvo aquí, era que a qué corresponde la línea de ajuste del capital. Este es un estado financiero parcial. Sería interesante ver la nota de los estados financieros para Aquí ver está la el respuesta. análisis que hacen, y lo más probable es que sea reexpresión de capital. Aquí está la reexpresión por inflación. La NIF 29. Hay un tema que respetuosamente lo quiero comentar, y esto es algo que entre países sucede. La terminología a veces es diferente entre países. Esto creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Y la terminología como tal, si es diferente en algo que es común a nosotros, que son los estados financieros, para un usuario no experimentado en lectura de estados financieros pudiera confundir, ¿no? Yo personalmente, y aquí voy a decir mi posición, y igual ustedes pueden evaluarla, tomarla o dejarla. No me gusta el nombre de ajuste de capital. Yo estoy hablando Fernando Catacora, ¿de acuerdo? La palabra técnica que debería ser
utilizada en este tipo de situaciones. Debería ser la actualización monetaria del capital social histórico. ¿Sí? Porque aquellos que han visto estados financieros ajustados por inflación, básicamente lo que se hace es una actualización monetaria. Entonces, por índices. Entonces, el término, cuando yo leo ajuste de capital, ya como contador y leo la palabra, solamente la palabra ajuste, me pongo alerta. ¿Me explico? Obviamente leyendo la nota, pues se aclara de que, ok, esta es la reexpresión por inflación del capital social histórico, ¿no? En la preparación de estados financieros, estimados colegas, y esto también es experiencia profesional propia, la redacción y la forma en que escribimos el texto en las notas de los estados financieros puede hacer una diferencia. Y siempre, nuevamente lo digo, en tono positivo y en tono constructivo. Por ejemplo, aquí yo leo el capital social de Ars Miles, 13.870, está representado por tantas acciones ordinarias escriturales de un valor nominal de pesos 1. Yo pondría de 1 peso, no de pesos 1. Forma. Cada uno con derecho a un voto por acción. La cuenta ajuste de capital representa la represión por inflación indicada en 2.2 de capital social. Pero bueno, en todo caso, la respuesta es la que está ahí en la nota. La siguiente pregunta que se No, dio hace 2 semanas. pero, don Fernando, la Adelante. idea es llevarlo a discusión o dejarlo ahí quieto y simplemente es algo de apreciación, porque yo sí estoy de acuerdo, por lo menos lo que menciona Patricia, y lo que yo veo es que desafortunadamente las notas de los estados financieros no ¿En qué están, parte de lo que dijo Patricia? Perdón, ¿en qué parte? Disculpa. que ella hablaba de que había que mirar la nota Claro, aquí 9. está, aquí está. Esto. Entonces, cuando uno mira la nota, y si la vamos a ver y a ser claros, yo no entiendo nada de lo que dice ahí. Simplemente me está diciendo que 13.870 a 1 peso, entonces da los 13.870.000, pero no está diciendo exactamente qué fue lo que sucedió. Si eso, que somos nosotros, que medio conocemos este tipo de temas, yo discuto mucho sobre eso con nuestros colegas, tanto los revisores fiscales en Colombia, como la auditoría y la misma presentación de los contadores en los estados financieros. Yo no estoy escribiendo para mí, estoy escribiendo para los demás, porque esto lo están leyendo son los inversionistas, los empleados, el Estado, el que quiera, y ahí no entiende nada. Yo sugiero, siempre he sugerido, y de los estados financieros que me han parecido bien presentados a nivel latinoamericano, son los de Endesa, los que presenta Coca-Cola de 13 países. Se los recomiendo a todos en su capacitación, y los que son maestros, entren y miren cómo se deben presentar con los estándares internacionales. Ahí utilizan esto y lo complementan con análisis e interpretación de estados financieros, como lo decía usted, Fernando. No es solamente el análisis a través de los indicadores de gestión ni los indicadores financieros, sino un análisis e interpretación de qué significa eso y por qué el capital social se ajustó por capital, ¿sí? Por ajustes integrales por inflación. ¿Pero por qué razón? ¿Qué norma lo dice? ¿Cuál fue el porcentaje de decremento o incremento? Etcétera. Yo sí estimo, y a los que están aquí presentes, con gran respeto, pero nosotros no sabemos escribir notas a los estados financieros. Los contadores a nivel latinoamericano no tenemos esa fortaleza, y eso es algo que en la academia hay que trabajarle muchísimo, es a saber escribir no para mí, sino para los demás, que los demás entiendan. Ustedes vieran las notas de los estados financieros de los estados financieros que le presentan al Estado, peor, son muy técnicos. Entonces, vale la pena hacer el comentario, porque si bien estamos en estas capacitaciones y mirando esto hay que fortalecerlo y hay que mejorarlo muchísimo. Creo que el ejemplo que decía Fernando hace como 3 semanas o 4 semanas, que mirábamos unos estados financieros de una superintendencia, le da una pena mirar esos estados financieros de una misma profesión, porque los suben y la gente no los mira, no los cuestiona, y no buscamos la calidad que se supone que, aparte de la auditoría,
viene el aseguramiento de la calidad, así no lo diga, es el aseguramiento de la calidad de esa información para toma de decisiones. Entonces, yo creo que vale la pena, Fernando. Pues es el ejemplo y es del libro y todo, pero hay que mirarlo en la vida real de hoy, cómo lo están presentando también, y da tristeza. No hemos mejorado en ese aspecto a todo nivel, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Muy poquitas empresas los ve uno muy juiciosos. Gracias, Estoy de Fernando. acuerdo. Ahora, es interesante considerar que hoy día uno tiene un cuarto estado financiero, que es el estado de cambio en el patrimonio, que permite observar prácticamente todo lo que sucede con el patrimonio. Y por lo tanto, este ajuste capital por reexpresión va a estar muy bien representado ahí. Claro, muy bien, Berta, eso antes lo conocíamos como revalorización capital propio, correcto. Gracias, Patricia. Ahora, hay un tema bien interesante, y hablo desde Venezuela, que tenemos ese honor, si es que es un honor, al igual que los argentinos, de ser reconocidos como los que más podemos hablar del tema de reexpresión de estado financiero. Yo creo que no es así, porque yo creo que todos los países en Latinoamérica de alguna u otra forma están viviendo esos procesos de inflación. Pero fíjense, Fernando, si quieres regresa a la lámina anterior, un segundo. Fíjense, lo que quiero es avanzar más bien. Quiero avanzar. Hay como 80 láminas después de esta.